Bálsamo al corazón. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy por libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, como dice iglesia, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida soplado, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Así lo desconfesamos una vez más. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy por libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, amén. Inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. ¿Cuántos hoy levantan su voz? ¿Cuántos hoy levantan un clamor por su nación? Te adoramos, Señor. Iglesia, hosana, hosana, hosana al Rey, hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo. El bálsamo canta, hosana al Rey de salvación. ¡Hey! Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Amén. Jesucristo es Rey. Hosana. Somos una nación entendida, iglesia.
Somos una nación que levanta clamor al Rey. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Rey. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Una última vez con todas sus fuerzas. Hosanna, Hosanna al Rey, Hosanna, Hosanna al Rey. Hosanna al Rey de salvación, Hosanna al Dios altísimo. Hosanna, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosanna al Rey de salvación, Hosanna al Dios altísimo. Hosanna, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Amén. Solo tú eres Rey. Te adoramos. Hoy levantamos nuestra voz. Desde el monte de Sión se escucha una voz, resuena desde el firmamento. Es el rugir del león que al infierno venció. Su trono está eternamente. ¿Quién lo detendrá? León de Judá. Tu iglesia dice: grande en batalla, reinas para siempre. Dios fuerte, cuando Él se levanta, nadie le hace frente. Dios fuerte, Dios fuerte. ¿Cuántos hoy se levantan a confesar que el león regresa? Se escucha una voz, resuena desde el firmamento. Es el rugir del león que al infierno venció. Su trono está eternamente. ¿Quién lo detendrá? León de Judá, grande en batalla, reinas para siempre. Dios fuerte, cuando Él se levanta, nadie le hace frente. Dios fuerte, grande en batalla, reinas para siempre. Dios fuerte, cuando Él se levanta, nadie le hace frente. Dios fuerte, ruge. Y vamos a declarar esto juntos, iglesia. Hay un sonido en las naciones, está rugiendo el león, trayendo truenos, llamas de fuego. Está rugiendo el león, hay un sonido en las naciones, está rugiendo el león, trayendo fuego, llamas de fuego. Está rugiendo el león, Así es, iglesia. Usted y yo lo confesamos, usted y yo lo creemos en el nombre de Jesús.
naciones. Está rugiendo el león, está rugiendo el león, trayendo truenos, llamas de fuego. Está rugiendo el león, 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 está rugiendo. Vamos, iglesia, dígalo. Está rugiendo el león, está rugiendo el león, está rugiendo. Lo creemos, Señor, y lo confesamos. Está rugiendo el león, 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 está rugiendo el león. Ángeles y santos hoy se postrarán, sus coronas traen al Cordero que venció y cantarán: eres digno de adorar, eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Tu iglesia dice, Señor, esta mañana: eres digno de adorar, eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Señor, tú eres digno. Oh Jesús, te damos, Señor, nuestra alabanza. Te entregamos, Señor, nuestro corazón. Se oirá nuestra adoración, día y noche se oirá nuestra adoración. Bálsamo dice: día y noche se oirá nuestra adoración, día y noche se oirá nuestra adoración. Tú eres digno, eres digno de adorar, eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Eres digno de adorar. Jesús, tú eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. No nos cansamos de decir, Señor, que solo tú eres digno. Señor, no nos cansamos de decir que a ti sea toda alabanza y toda honra. ¿Qué tal si tú lo dices, iglesia? Señor, tú eres digno, y una vez más, Señor, lo decimos. Tú eres digno.
adorar. ¿Qué tal, iglesia? Se dice: todo viene de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Eres digno de adorar. Solo tú eres digno de adorar. Todo viene de ti, Señor, y todo es para ti. Tú mereces gloria. Vamos, levanta tus manos y dale gracias al Señor. Dios es bueno, su misericordia es para siempre, su fidelidad es para siempre. Padre, en esta mañana permite que nuestro corazón, Señor amado, se conecte con el tuyo. Tu presencia está en este lugar, Señor. Amado Espíritu de Dios, obra en esta mañana. Obra en esta mañana, en este tiempo de coinonía, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Permítenos recibir esa palabra de vida eterna, Señor. Con corazón sincero, permítenos recibir esa palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que obra milagros. Recibir esa palabra, Señor, para tomar decisiones que fortalezcan nuestras vidas, que nos permitas vivir y habitar en esta tierra, Señor, conforme a tu palabra, conforme al carácter de Cristo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo te doy gracias por esta mañana, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por este espacio, Señor. Te doy gracias por las familias aquí sedientas y hambrientas de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Abre tu boca y dile gracias, Dios, gracias. Tú no has venido por casualidad, tú has venido porque hay una palabra para ti, aleluya, que te va a levantar, que te va a sanar. Hay una palabra de parte de Dios que levantará tu vida en el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios, dale gracias. Créeme, tú no estás por casualidad. Dios es real y Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente las cosas que pedimos, mucho más abundantemente lo que pedimos, según el poder que actúa en nosotros. Padre, gracias te doy, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Gracias por pasearte por este lugar. Gracias, amado Espíritu de Dios. Gracias. Dios, tú eres un Dios relacional. Tú eres un Dios de gloria y de poder. Tú eres un Dios que obra maravillas, que abre puertas que nadie puede cerrar. Señor, gracias por este tiempo de coinonía. Gracias te damos, Señor. Gracias, gracias te damos, Padre de la gloria. Te pido, oh Dios, que abra los ojos del entendimiento, que nos dé sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo, Señor, en esta mañana, en el poderoso nombre de Jesús. Glorioso tu nombre, Señor. Glorioso tu nombre. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Te damos gracias. Gracias. Adora al Señor. Levanta tus manos y adora al Señor. Levanta tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Él es poderoso, aleluya. Él es poderoso. Él pelea nuestras batallas. Él es grande, sublime, maravilloso, poderoso en nuestro Dios. Poderoso en nuestro Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias. Gracias, Padre de la gloria. Oh Dios, gracias. Gracias te doy, Señor. Quiero tomarme unos 2 minutos más para orar por Colombia. Este es un tiempo muy relevante, tiempo donde se decide un gobernante. Y creo que en el corazón nuestro, pedirle al Señor que nos dé un gobernante conforme al corazón de Dios. Wow. ¿Se imaginan? Un hombre temeroso de Dios, un hombre que consulte a Dios todas sus decisiones. Aleluya.
nuestra nación sería aún más próspera, una nación llena del temor de Dios, un dirigente que busca a Dios. Padre, en el nombre de Jesús queremos orar por Colombia, queremos orar por este tiempo electoral, Señor. Padre, pedirte a ti lo que es para nosotros imposible, Señor. Pedirte un posible, que levantes sobre nuestra nación un gobernante conforme a tu corazón, Señor. Un gobernante que consulte, Señor, todos sus pasos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra me dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y oró para que no lloviera y no llovió, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tú eres el Dios que obra los posibles que para nosotros son imposibles. Levanta sobre nuestra nación, Señor, en este tiempo electoral, un gobernante con temor tuyo, que obre la justicia tuya, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, en esta mañana. Toma dominio y control, Padre de la gloria. Toma dominio y control, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, Señor. Te damos gracias, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Yo te ruego en esta mañana, Señor, que obres sobre Colombia, Señor, en este tiempo decisorio, en este tiempo, Señor, en donde se va a elegir un nuevo gobernante, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Qué bueno estar esta mañana en este lugar. Padre, queremos bendecirte en esta mañana, Señor, así como oraba mi hermano Giovanni, oramos por Colombia. Oramos por este país que amamos y te damos gracias por este país, por las riquezas que tú has puesto en este país, por las personas que tú has puesto en este país, porque nos has permitido, Señor, crecer en este país, pero también crear una familia en este país. Gracias porque te hemos conocido y en este país, Señor, te servimos, te buscamos y te adoramos. Esta es la nación, Señor, que queremos bendecir, queremos ver tu mano poderosa sobre ella, Señor. Y sabemos que si Jesucristo reina sobre Colombia, eso será diferente, Señor. No ponemos nuestra esperanza en palabras, en expectativas, en programas de hombres, ponemos nuestra esperanza y nuestro corazón en ti, Señor. Tú eres el Señor en este lugar, eres el Señor en nuestros corazones, eres el Señor en nuestras vidas y te bendecimos y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ¿puede tomar asiento, por favor? Esta mañana quiero hablarles de algo que creo que es siempre la palabra será de vital importancia, su consejo será de vital importancia, pero hay algo que la Biblia me muestra en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y verso 6. Hebreos capítulo 11, verso 6. Podríamos decir que el capítulo 11 de Hebreos contiene lo que se llama el salón de la fe. El salón de la fe. Si en un museo entráramos, los museos están separados por secciones. Y si entráramos a un museo de la Biblia, nos encontraríamos con una sala que es el libro de Hebreos en el capítulo 11, y esta sala se llamaría el Salón de la Fe, el Salón de la Fe. Y habla acerca de los hombres de fe, de lo que hicieron. Pero el verso 6 particularmente menciona lo siguiente: pero sin fe es imposible, diga conmigo, imposible agradar a Dios.
Entonces, esto es muy importante. Sin fe es imposible. Usted puede orar, usted puede ayunar, usted puede permanecer en la iglesia, usted puede hacer múltiples actividades, ayudar a mucha gente, pero si usted no tiene fe, nada de lo que usted haga puede reemplazar el poder que tiene la fe. Y dice que no son sus lágrimas, no es su esfuerzo humano, no son sus horas de oración, sino es la fe lo que toca el corazón de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si la fe es algo tan relevante, nosotros necesitamos aprender a ejercitarnos en la fe. Ahora, no sé ustedes, pero algunos creo que en algún momento de su vida han tenido algún elemento para hacer ejercicio en su casa. ¿Cuántos en alguna oportunidad han tenido una bicicleta, unas pesas para hacer ejercicio, que un lazo para saltar, una caminadora, ¿cierto? Una bicicleta estática, ¿cierto? ¿Cuántos han tenido eso? Levanten la mano los que han tenido alguna vez en su vida algún elemento para hacer ejercicio. Ahora, una pregunta. ¿A cuántos de ustedes ese elemento se les ha llenado de polvo por falta de uso? ¿Cuántos después de tener ese elemento allí dicen, saquémoslo porque está haciendo estorbo? En alguna oportunidad llegué a la casa de un hermano que tenía en su sótano todo un gimnasio. Y entonces le dije, uy, tú haces mucho ejercicio. Me dijo, no, aquí lo que hacemos es que ponemos la ropa para que se ventile, porque eso no lo usamos, no sé si funciona o no. Y esto es interesante porque así sucede con la fe. Si esos elementos que están allí justamente para producir o para hacer ejercicio no se hacen, los músculos no se desarrollan. De nada sirve tener la bicicleta estática, valga lo que valga, o tener el lazo para saltar, tener la bicicleta, la caminadora, tener las pesas. Si no se usan, los músculos no se desarrollan si no está el uso. De hecho, una de las cosas que a usted le dicen cuando van al médico es: usted hace ejercicio, usted camina, usted trota, usted hace algo. No, dice, pues es muy importante para que usted esté saludable. Los músculos que no se utilizan terminan atrofiando. Lo mismo sucede con la fe. Si usted no ejercita la fe, usted termina en los momentos en que la necesita frustrado. A veces hay personas, hace un tiempo me subí en una escalera para tratar de agarrar algunas cosas y mientras estaba haciéndolo aquí me subí en la escalera y la escalera no estaba muy estable. Me subí y la escalera se estaba moviendo. Cuando me estiré para agarrar lo que iba a hacer, en el momento en que me bajé tuve un tremendo dolor aquí en la cintura y yo decía, Dios mío, este dolor me paralizó. Realmente me torcía el dolor. Y yo decía, ¿por qué? Si yo hago ejercicio. Sí, hago ejercicio de algunos músculos, pero no de ese músculo particular, que en ese momento requería mi cuerpo para mantenerme en estabilidad. Entonces, ¿qué sucedió? Que mi cuerpo inmediatamente reaccionó, el músculo no estaba lo suficientemente ejercitado y sufrí una lesión que me duró varios días. Nosotros nos enfrentamos a situaciones de salud, situaciones de lucha, situaciones a veces que demandan de nosotros un poco más y a veces queremos tener esa fe para hacerlo. Y resulta que no alcanzamos a obtener lo que la Biblia dice que el Señor quiere dar. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros no ejercitamos nuestra fe, no podemos recibir. No son sus lágrimas lo que permite que usted reciba un milagro de parte de Dios. No son sus lágrimas lo que permitirán que usted reciba algo sobrenatural de Dios. No será eso. Y algo interesante que estaba viendo es que estaba aprendiendo en estos días, o estaba escuchando algo, leía a alguien
a un hombre de Dios que estaba diciendo que él quería recibir más de Dios y estuvo en un lugar durante una semana viendo cómo Dios tocaba la vida de tantas personas, pero él decía, ¿por qué a mí no me pasa nada? Y el último día el Señor le habló y le dijo, mira, tú quieres tener fe para recibir lo sobrenatural y no tienes fe para lo natural. Y él le dijo, pero ¿cómo que no tengo fe para lo natural? Le dijo, sí, necesitas unos zapatos y no has querido comprar unos zapatos. No tienes fe para comprar en lo plano físico unos zapatos, pero sí esperas tener fe para recibir en lo plano espiritual más de Dios. Desarrolla la fe primero en lo físico para que luego la fe en lo sobrenatural se pueda manifestar. Y esto es interesante porque nosotros queremos desarrollar fe para las cosas sobrenaturales. Necesitamos un milagro. Dios, tenemos un problema económico, ayúdanos. Pero no tenemos fe para hacer las cosas básicas. Y sabes que en el momento en que lo necesitamos, como que nos frustramos, decimos, Dios no me escucha. Necesitamos fe para recibir un milagro en la parte física. Esto fue una tremenda enseñanza. Mientras estuve en urgencias, en la clínica, tuve que ir 2 veces a urgencias. En la segunda oportunidad me encontré que habían casi 1000 personas delante mío. Y cuando yo llegué vi un grupo pequeñito, vi un grupo como de unos 30, ellos eran los que estaban pidiendo turno. Rápidamente nos sacaron de allí y nos mandaron a otra sala. Entonces dijeron, pasen por favor allí y a mano izquierda por el pasillo, pasen al otro y allá los van a llamar. Entonces yo llegué al pasillo y me quedé en el pasillo. En el pasillo solo habían como 4 personas, entonces me senté en una silla en el pasillo. Yo dije, bueno, hay poquita gente. Cuando me vieron ahí me dijeron, ¿y usted? ¿Ya lo llamaron? Le dije, no. Usted tiene que pasar a la sala, a la sala ya y esperar a que lo llamen. Cuando pasé a la sala habían más de 500 personas en esa sala. Necesito que me atiendan, necesito que me canalicen. Entonces les dije, por favor, ayúdenme. Me dijeron, sí, tiene que esperar, tiene que tener paciencia. Cuando le llegue el turno, yo me puse a mirar a las otras personas y yo decía, todos están sufriendo. Todos están sufriendo. Había una muchacha que se había rebanado medio dedo y le dije, ¿qué te pasó? Y me dijo, no, que por andar sin chancletas pisé un vidrio y me corté y me bajé un pedazo de dedo. Dije, eso pudo haber sido evitado si hubiese sido prudente. O sea, había muchas personas allí enfermas por imprudentes. Pero todos estaban sufriendo de algo. Y yo pensaba por un momento, ¿será que el Señor no tiene el poder para sanar a todos estos que están aquí? ¿Hasta a mí? Claro que sí. ¿Por qué estamos la mayoría de los que vamos a esos servicios cuando tenemos un Dios que es nuestro sanador? ¿Por qué no podemos recibir? Sencillamente porque necesitamos ejercitarnos en la fe. No es por el hecho de que te metan la Biblia debajo del brazo. La fe no funciona por ósmosis. Yo ando con la Biblia debajo del brazo y eso asegura. No. Es porque yo me ejercito. Es porque el músculo de la fe va creciendo. Y cuando yo lo necesito, entonces yo puedo tomar de parte del Señor lo que Él me ha dicho, porque mi fe se ha fortalecido para recibir. Y esto es lo que quiero hablarles en esta mañana, acerca de crecer en la fe. Dile a la persona que está a tu lado, dile, tú y yo tenemos que crecer en la fe. Entonces tienen que existir una serie de elementos o de ejercicios que me ayuden a mí a crecer en la fe, ¿verdad? Hay una parte interesante. ¿Cuántos de ustedes han leído la historia de David y Goliat? ¿A cuántos de ustedes les parece emocionante ver, cierto, como un muchachito, probablemente, digo yo, especulo, no alcanzaba a llegar ni siquiera a los 18 años, era un adolescente, y se enfrentó a Goliat, un hombre preparado para la guerra, pero aparte de eso era un monstruo, literalmente era un monstruo, porque tenía más de 3 metros de altura, sus manos, dice que eran tan grandes, que podía agarrar como un rodillo de telar, o sea,
Era una cosa impresionante. Yo he visto los jugadores de básquetbol profesionales que agarran con la mano el balón de básquetbol y uno dice, qué manos tan grandes. Pero imagínate este hombre con unas manotas grandotas, un cuerpo grandote. Y solo cuando hablaba asustaba a la gente. Solo hablando asustaba a la gente. Y como un muchachito se le enfrenta y dice, yo lo voy a vencer. Cuando David dice eso, lo llaman a donde Saúl, porque nadie tiene las agallas de enfrentársele a Goliat. Y cuando lo llaman, entonces Saúl lo quiere armar con la guerra, le quiere poner el casco, le quiere poner la espada, le dice, no, yo no puedo con todo. Le arrastraba, él quería prepararlo pero imagínate, era un muchachito pequeño. Y él dice, no, yo no puedo con esto. Y le dice, ¿de dónde sacas tú que vas a poder vencer a Goliat? Y escucha esto. Mira lo que dice la palabra en el libro de 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Del verso 32. Estas son las palabras de alguien que creció en la fe. Dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Ah? Qué agallas, ¿cierto? Y yo creo que no le estaba temblando nada a David en ese momento. Verso 33. Dijo Saúl, mira la lógica, cómo la lógica va en contra de la fe. Dile a la persona que está a tu lado, la lógica va en contra de la fe. A veces la lógica anula la fe. Mira, y te voy a decir algo aquí, un paréntesis. Cuando tú quieras un milagro de Dios, no busques gente lógica. Porque la gente lógica te va a cortar la cabeza, te va a ridiculizar. Cuando tú necesites un milagro de parte de Dios, busca gente de fe. Busca gente que tenga un testimonio, que Dios haya hecho algo poderoso para decirle, mira, ahora así como tú lo viste, yo lo necesito. Y ellos van a tomar su testimonio para alentarte, para levantarte, para decirte que sí es posible. Pero no busques gente lógica. La gente lógica nunca ha visto un milagro. Es más, la gente lógica no cree en un milagro. No creen. Entonces, Saúl, que ya está en la carne, no tiene capacidad de mirar un milagro. Entonces, mira lo que dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo a pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. La lógica, ¿cierto? ¿Qué quería hacer Saúl? Oye, está muy bien tu emoción, de verdad, me alegra ver gente entusiasta como tú, pero mira, tú no puedes, es que tú eres muchacho, tú nunca has ido al gimnasio, a ti no te han preparado los músculos para eso, ¿cómo lo vas a hacer? Él es un hombre de guerra. La lógica. ¿Sabes qué no es lógico? Que con 2 panes y 5 peces alimentes a 5,000. Y quiero enseñarte algo, escucha esto. Porque Dios me ha permitido tener cierta coherencia con algunas cosas
para llamar la atención. Cuando tú pides un milagro, Dios no solo está pensando en suplir tu necesidad instantánea. ¿Sabes que a Dios le gusta el emprendimiento? Toca a alguien y dile, Dios quiere darte una mentalidad de emprendimiento. Tan es así que Dios dice que el que no trabaje, no come. Y al que más se le da, más se le exige. Pero escucha, al que más se le da, aún se le da más. Y al que no tiene, se le quita. Porque había un hombre que reunió a sus siervos y a uno le dio un talento, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. El que multiplicó los 5 lo felicitó. El que multiplicó los 2 lo felicitó. El que le dio 1, que lo escondió, se lo quitó y se lo dio al que tenía 10. Porque Dios honra la capacidad para desarrollar. Entonces, cuando Dios piensa darte un milagro, Dios quiere ir más allá de la necesidad que tienes. Y escucha esto. Dios hizo un milagro con 2 panes y 5, perdón, creo que son 2 panes y 5 peces, ¿cierto? Si no estoy mal. ¿Y con eso cuántas personas alimentó? 5,000. Pero dice que reunieron cuántas canastas de las cosas que sobraron. ¿Qué hubieras hecho tú con esas cosas que sobraron? ¿Ah? ¿Sabes qué hacemos nosotros en la iglesia cuando algo se hace y sobra? Hermano, lleve. ¿Sabes qué le dijo el Señor a los discípulos? Administren. Administrar. El Señor nos va a demandar por la capacidad de administrar. Voy a darte otro ejemplo de eso. Hay una viuda con una situación económica difícil, sus hijos se los van a llevar de esclavos, y viene donde el profeta Eliseo y le dice: los acreedores han venido para llevarse a mis hijos porque no tengo cómo pagar. Mi esposo era un hombre temeroso y era un siervo de Dios, pero no tengo cómo pagar. ¿Qué tienes en casa? Solo tengo un poco de aceite. Ve y enciérrate con tus hijos y pide vasijas prestadas, no pocas, y llénalas. ¿Qué hizo ella? Fue y buscó muchas vasijas prestadas, y el aceite se empezó a multiplicar. Cuando paró el aceite porque no habían más vasijas, ella viene y le dice al profeta: Señor, todo este aceite se multiplicó. ¿Y qué le dijo? Paga tus acreedores y vive de lo que te queda. Adminístralo. Monta un negocio, vende ese aceite y mira en qué inviertes. Pero ¿sabes qué? No te quedes ahí únicamente que, ¿ahora qué hacemos con ese aceite? Regalémoslo. No, administralo. Cuando tú estás pidiendo un milagro de tipo financiero, Dios no solo está trabajando en tu necesidad, sino también en lo que va a suceder de ahí en adelante. Tu capacidad para administrar tiene que aumentar. Tienes que crecer, tienes que aprender. Así como la fe tiene que crecer, tu capacidad también para los negocios tiene que crecer. Tiene que crecer. Sabes que tú no puedes pensar en toda tu vida en quedarte siendo un obrero. No quiero decir que sea mal ser obrero. Cuando esto no estoy hablando del obrero con las cosas físicas, sino trabajo de obrero, donde se gana el mínimo.
Necesitamos tener la capacidad. Tú puedes ser mucho más productivo teniendo un emprendimiento para ganar mucho más de un salario mínimo que depender de un salario mínimo. Pero tienes que tener una mentalidad amplia. Tienes que decirle, Señor, rompe esa mentalidad. La mentalidad del salario mínimo es una mentalidad de esclavitud, porque te lleva a depender de un Estado, te lleva a depender del gobierno, cuando tú dependes directamente de Dios, Dios te abrirá puertas que nadie va a cerrar. Te va a dar ideas, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dice, clama a mí, yo te enseñaré cosas que ojo no vio, cosas que no han subido al corazón del hombre. Dios las tiene preparadas para ti, pero sabes que necesitamos aumentar esa capacidad. Dios te dio una cabeza no solo para tener un buen peinado. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, dile, tú tienes la mente de Cristo. Entonces, esto es interesante. Dios, ¿cuántos creen que Dios quiere hacer milagros en nosotros? ¿Cuántos creen que a Dios le gusta hacer milagros entre nosotros? Pero necesitamos que en nuestra mente suceda el primer milagro. ¿Cuál es ese primer milagro? Necesitamos romper esas estructuras que impiden que nuestra mente crezca. Y vamos a mirar aquí esto interesante. Entonces, les dije que en este relato, estábamos aquí en este relato, que la lógica anula la fe. Entonces, ¿qué le dijo Saúl? No podrás tú ir contra aquel filisteo a pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió, escucha esto, cuán importante es que si tú tienes la palabra en tu boca no te quedes callado. Porque la fe es un asunto de palabras. La fe es un asunto de palabras. Tu silencio anula la fe. La fe habla. Entonces dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Y escucha esto, esa fe que había en el corazón de David era una fe que iba creciendo, porque en los diferentes momentos que vivía David determinaba confiar en el Señor. El Goliat que había ahí enfrente era una oportunidad para mostrar cuál era el Dios que había caminado con él. Con eso quiero decirte que hay osos y leones que son el espacio en el cual el Señor quiere prepararte para que crezca tu fe. Dios va a permitir que pequeñas cosas se presenten y tienes que empezar a enfrentarlas con fe. Un dolor de cabeza a veces sabes que es tolerante. ¿Por qué no te desafías a creer que Dios te puede sanar de eso? ¿Por qué tienes que esperar a que sea una cirugía para ahora sí clamar y orar? Y empieza con las cosas pequeñas. Que te duelen las amígdalas. Sí, ahora tenemos medicamentos que inmediatamente resuelven cualquier dolor. ¿Por qué no te atreves a creer que en esas mínimas cosas el Señor te puede sanar? ¿Por qué no te atreves a creer que con lo que tú tienes vas a resolver los problemas económicos y no tienes que pedir prestado? Claro, lo fácil es, ay, que me presten aquí. Yo recuerdo cuando empecé mis primeros trabajos, tenía una compañera de trabajo
que un día me dijo, oye, estoy en una situación, ¿tú me puedes prestar? Recuerdo que en ese tiempo el salario que yo recibía eran como 400,000 pesos, o sea, hace años. Y ella me pedía prestado 100. O sea, y la primera vez agarré y se los presté. Le dije, no, pues, yo acabo de recibir, se los presté. Me dijo, a final de mes te los pago. Entonces yo tenía que ahora andar con el 25% menos de mi salario, y ya yo lo estaba necesitando, esperando a que llegara el día para que ella me pagara. Cuando llegó el día, me pagó. Pero al día siguiente me los volvió a pedir prestados. Y yo volví y se los presté. Y yo me puse a pensar y yo decía, oye, me duele que esta mujer esté en esta situación, pero de seguro el próximo mes va a volver a dispararme por la misma. Así que esperé que llegara el fin de mes, me pagó, me dijo, oye, muchas gracias. Y al día siguiente volvió y me dijo, oye, ¿será que me puedes prestar 100,000 pesos? Y le dije, no te los voy a prestar. No le dije, no puedo. Le dije, no te los voy a prestar. Ah, bueno, gracias. Ella tiene que empezar a desarrollar. Si no puedes tener tú la fe para administrar tus finanzas en lo físico, ¿qué haces tú comprando más de lo que tú ganas? ¿Ah? Oye, ¿sabes qué se necesita? ¿Cómo Dios te va a dar más y cómo Dios te va a preparar para un emprendimiento grande si no puedes administrarlo poquito? Llega 2 días y ya te quedaste sin dinero. Oye, tienes que empezar a administrar. Ese taller de finanzas con el que estuvimos aquí compartiéndoles con mi esposa, sabes que es importante que tú hagas un presupuesto, que tú trabajes el hecho de hacer un ahorro mensual, que no pienses en una pensión, porque quién sabe si cuando llegues al tiempo de pensión ya no existe. Pero si que tú mires el modelo bíblico, cómo te va orientando para que cuando llegues al final de tus días tengas y prestes, sino que pidas prestado. O sea, tú no tienes que depender de un milagro para salir de la situación. Si tú has puesto tu fe y has crecido en la fe, tú vas a tener, pero necesitas fe para las cosas físicas. ¿Sabes qué aprendía yo de esto? Les dije, a mí me afectó un cálculo en los riñones y hace 6 años también me había afectado un cálculo en los riñones. El dolor fue desesperante, yo parecía un mico en la casa, tratando de sentarme, pararme, acostarme. No había un lugar donde yo pudiera estar tranquilo del dolor. Mi esposa me veía y yo creo que le daba una risa nerviosa porque no sabía qué hacer. Y mis hijos también me veían y qué impresionante todo esto, y era un dolor. Esa noche descansé porque el cálculo como que bajó al riñón y descansé. 2 días después lo expulsé y bueno, hasta el día de hace 15 días que volvió esto. Otro cálculo. Ese cálculo me habían hecho un examen y me dijeron que ese cálculo estaba allí, que era pequeño. Pero ese cálculo creció. Y ahora era un cálculo muy grande. Y por eso dolió tanto. ¿Sabes? Yo tenía la información suficiente de cómo cuidar mis riñones. Y no lo hice. Eso es falta de fe. Porque el Señor te da a conocer lo que tú necesitas para cuidar. Necesitas hidratarte, necesitas hacer ejercicio, necesitas comer saludable. No todos los días puedes estar comiendo lechona. No todos los días puedes estar comiendo arroz, papa, yuca y plátano. No. Si tú comes lo que la Biblia dice que no tienes que comer, estás siendo desobediente y estás afectando tu cuerpo. Entonces necesitamos
Empezar, oye, a tener fe en lo natural. Mira al que está a tu lado, cuídate. ¿Sabes qué cosa aprendí también que me llamó la atención? Mira esto. Aprendí en estos días una lección. Cuando uno sufre un dolor, el único que lo sufre es uno. Alrededor, la gente pobrecito, cómo sufre, pero el único que lleva el dolor es uno. En tus finanzas sucede lo mismo. En tus emociones sucede lo mismo. En todas las áreas, en tu desarrollo espiritual, todo sucede lo mismo. La relación con el Señor es personal. Y si tú no desarrollas esa relación personal, te vas a quedar en el mismo lugar donde tú estás. Entonces, esto es interesante. David no llegó a donde estaba de la noche a la mañana. Él fue creciendo en la fe, asumiendo los retos que la vida le estaba dando con fe. Tengo una situación, la voy a enfrentar y la voy a enfrentar con el Señor. Es el león, ok, voy a enfrentar al león. Es el oso, lo voy a enfrentar con el Señor. Y si se levanta contra mí, el Señor me va a dar la fuerza. En las pequeñas cosas enfrenta al Señor, o enfréntalas con el Señor. Y eso va a permitir que tu fe crezca para cosas sobrenaturales. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. ¿Están conectados conmigo esta mañana? Toque a la persona que está al lado, dígale, cuidado, se va a dormir. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cuál es la instrucción aquí? Crezcan. Crezcan. Es nuestra responsabilidad crecer en la fe, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos empezar a crecer? La primera cosa, Romanos capítulo 10, verso 17. El primer elemento que nos permite crecer en la fe. Tú no puedes crecer en la fe desconectado de este elemento importante. La Biblia dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo les he explicado esto, que hay una coma ahí en español. En los textos originales esa coma no aparece y debiera leerse, la fe es por el oír y el oír. El oír y el oír, 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 y el oír y el oír. ¿Sabes cuál es el poder que tienen los medios de comunicación ahorita? Que te ponen a oír 1000 veces una mentira y tú terminas creyendo. El oír y el oír, el oír y el oír, el oír y el oír, la palabra. Cuando tú te desconectas de la palabra, dejas de crecer en la fe. La palabra es el elemento que te recuerda que Dios es poderoso, que Dios es fiel, que su misericordia es permanente, que su mano está extendida, que Él es un escudo, que su Espíritu está con nosotros, que no estamos solos, que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero sin la palabra, ¿sabes qué? No tienes de dónde agarrar. La palabra es lo que te permite apoyar. Entonces, el primer elemento para poder crecer en la fe es la palabra. Cuanto más tú escuches de la palabra, más sensible estarás para crecer en la fe. Es importante que leas la palabra. Y te quiero decir esto. Tú puedes orar mucho sin la palabra, y cuando oras mucho sin la palabra, te vuelves un religioso.
Cuando oras demasiado sin la palabra te vuelves un rígido, tratando de poner estructuras sobre la gente, señalando las estructuras de la gente y señalando cosas en la vida de la gente. Los fariseos y los escribas eran doctos en muchas cosas, pero tiene que existir un equilibrio. La oración y la palabra tienen que estar en la vida de cada uno de nosotros. Y la palabra permite que tu fe sea sólida. Sin palabra, la fe no tiene fuerza. Lo que sostiene la fe en la vida de nosotros es la palabra. Así que trata en lo posible de leer la palabra diariamente. Medita en la palabra. Escucha enseñanzas bíblicas saludables. Sabes que hasta los predicadores que tú escuchas tienes que seleccionar qué tipo de predicadores escuchas. Porque desafortunadamente hay negociadores de la fe que son expertos en mover tus emociones, pero ¿sabes qué? No tienen palabra. Lee la palabra. Y conmigo, debo leer la palabra. Debo meditar la palabra. Y debo escuchar la palabra de fe de boca de hombres de fe. ¿Qué pasa si tú tienes una planta y no la riegas continuamente? Hay plantas que se ven bonitas, ¿cierto? Tú vas al invernadero, compras una planta y la llevas a tu casa, pero no la riegas, ¿sabes qué va a pasar? Se va a secar. Lo que mantiene tu vida floreciente es la palabra. La segunda cosa, Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, versos 2 y 3. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Muy bien. Y esto aquí es muy importante porque todas las cosas que se elaboran tienen que ser sometidas a un proceso de esfuerzo. Por ejemplo, si yo construyo vehículos y hago vehículos, pongamos que a mí se me ocurrió hacerle competencia a Tesla. Y tengo ahora mi propia marca de carros, Bálsamo al Corazón, ¿cierto? Y desarrollo un motor eléctrico. Yo necesito poner la calidad de ese motor en comparación con otro tipo de motores. ¿Cómo yo puedo determinar la calidad y la fuerza de mi motor, la efectividad de mi motor? Llevando mi motor al esfuerzo máximo. Si mi motor tiene una capacidad para desarrollar 180 kilómetros por hora, yo necesito llevarlo al máximo, a 200, a 220, y ver qué pasa. ¿En qué capacidad o en qué momento el motor no aguantó y se quemó? Allí es donde yo determino. Esa es la razón por la cual en la Fórmula 1 las diferentes empresas compiten. Allí encontramos a Renault, encontramos a la Mercedes, encontramos a todas las marcas compitiendo en la Fórmula 1. ¿Qué es lo que ellos quieren demostrar? Que sus motores pueden ser sometidas a la mayor fuerza y que soportan ese extremo de exigencia. Entonces dice aquí la Biblia, no necesariamente tú vas a pasar por pruebas por causa del pecado. Algunas vienen por causa del pecado, pero unas vienen porque sencillamente el Señor quiere llevarte a otro nivel. Y sabes que donde estás tienes que crecer. Entonces te mueve del trabajo, tienes situaciones en la familia
pero lo que el Señor pretende es que tu fe crezca. ¿Tienes situaciones? Ok, ¿sabes qué? Cuando estés en una situación, ten un termómetro. ¿Cómo actúo yo en los momentos de presión? ¿Termino maldiciendo al Señor, reclamándole al Señor, o adorando y exaltando al Señor aunque yo no entienda lo que estoy pasando? Entonces el Señor permite que pases por diferentes pruebas para que tu fe, primero para que te des cuenta qué tan fuerte es tu fe y dónde necesitas fortalecer tu fe. Y en segundo lugar, para que tú reconozcas que aún en medio de esa situación el Señor te está guardando. Allí está la fe. Entonces, las pruebas son una bendición del Señor para que nuestra fe crezca. Y dice, hermanos, tengan por sumo gozo. Cuando venga una situación, ¿sabes qué? No te quejes, no te lamentes, gózate. Gózate. ¿Cómo estás? Hermano, mal, grave. Ya lo es fuerte. Una situación, no, sabes que gózate. El Señor está conmigo, el Señor me está dando fuerza. Sabes que el Señor es fiel, porque aún en esta situación he visto la mano del Señor, he visto la provisión del Señor. Gloria a Dios. ¿Sabes qué es lo que el diablo quiere? Que tú reniegues del Señor en los momentos de lucha. ¿Sabes qué es lo que lo avergüenza? Que en tu boca haya alabanza. Esa es la fe que tiene que salir de tu boca. El Señor es bueno, el Señor es mi proveedor, el Señor es grande, el Señor es fiel, hasta aquí me ha traído, hasta aquí me ha sostenido. Ese es el Señor. La fe crece mediante la oración. Recordamos que hay dos cosas importantes, la palabra, pero también la oración. Judas, capítulo 1, verso 20. Este libro de Judas no fue el mismo Judas que traicionó al Señor, no. Este es otro Judas. Y quiero hacer un paréntesis aquí para hacerte un comentario. Judas no es un mal nombre. Judas, por el contrario, es un gran nombre. Era un nombre muy popular en los tiempos de Jesús. Es más, en los tiempos bíblicos el nombre Judas era muy importante y se le daba a aquellos, o se le ponía a aquellas personas que se consideraban que eran una bendición, porque Judas viene de la palabra Judá, alabanza. O sea, los padres ponían este nombre a los hijos para decir, tú eres una alabanza al Señor. ¿Sabes qué pasó con Judas, el traidor? Que no cumplió su propósito, se desvió. Pero este Judas es diferente. Por si acaso alguna vez te hace esa pregunta. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo crece mi fe? En oración. ¿Sabes qué? El Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y esto es muy importante. La tentación que nosotros tenemos cuando viene un momento de prueba, de lucha, es apartarnos completamente. En estos días me enseñó muchísimo esto que estuve viviendo, que fue muy prolongado. Yo decía, Señor, ¿por qué tan demorado este cálculo? Pero había una enseñanza, cada día era una enseñanza. Y veía yo algo muy interesante. Y es que tenemos una hermana en la iglesia, que es la hermana Mercy. Lleva años, no sé cuántos años, pero lleva más de 20 años padeciendo de un deterioro en sus articulaciones, en sus huesos. Y ella vive con un dolor permanente. Dice que ha probado tantos calmantes que ya ninguno le funciona. Pero lo sorprendente es verla aún en medio de esos dolores sirviendo en la iglesia.
Y ahora que yo estuve allí, que tenía que esperar a que me calmaran el dolor, pensaba en ese dolor de ella. Y yo decía, Señor, solo cuando estoy atravesando por momentos de dolor, puedo ser consciente del dolor de otras personas. Entonces, todo esto tiene un propósito. Y escucha esto. Cuando uno está enfermo, lo que menos tiene ganas es hasta de orar. Cuando tú estás pasando por una lucha fuerte, lo que menos tienes ganas es de postrarte al Señor, siendo honesto. Porque hay golpes que vienen tan fuertes que te sacan el aire y no quieres orar, no quieres postrarte, no quieres nada. Pero es allí, escucha, es allí cuando tienes que conectar tu corazón con el Señor y entender que el Señor está al control de todo. Es allí cuando tú tienes que desprenderte y por encima de todas las cosas decir, Señor, aquí estoy. Esto no me va a separar de ti. Te voy a buscar. Sé que tienes algo que enseñarme detrás de todo esto. No lo entiendo, tal vez lo voy a entender más adelante, pero yo sé que tú sigues siendo el Señor, sé que sigues estando sentado en el trono y que el diablo no te va a bajar de ahí. Algo me vas a enseñar de todo esto. Gracias. Esto es muy importante. La fe crece mediante la oración. Ora para que tu fe crezca. Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Pero se lo dijeron al Señor. Tenemos que decirle, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Tal vez nos va a llevar por situaciones, pero si nos va a aumentar la fe, todo lo que venga, pues gloria a Dios. Porque la fe es el ingrediente importante para recibir del Señor. La fe crece al mantener nuestra mirada en Jesús. Y quiero que mires esto. Todo el que ponga sus expectativas en los hombres va a ser defraudado. Tú pones tus ojos en tu papá o en tu mamá o en tus hermanos o en tu jefe, en un gobernante, en el que sea, te va a defraudar. Porque la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre. Pero bendito aquel que confía en el Señor. Pedro estaba caminando sobre las aguas y mientras miraba al Señor no se hundió. La palabra del Señor era fiel para él. El Señor le dijo, ven, y él caminó sobrenaturalmente sobre las aguas. Cuando dejó de mirar al Señor se empezó a hundir. Y el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo primero que nosotros necesitamos aprender en nuestra vida para que la fe crezca es que no podemos quitar nuestra mirada del Señor. Quita tu mirada del Señor, ponla en los hombres y tu fe se va a desvanecer. Pero si pones tu fe en el Señor, créeme que el Señor no va a dejar que te hundas. Mantén tus ojos puestos en el Señor. Y con esto quiero decirte que la fe crece cuando haces estas 5 cosas. Escuchamos la palabra de Dios, perseveramos en las pruebas, oramos constantemente. Un punto adicional que quiero darles, nuestra fe crece cuando obedecemos al Señor. Sin obediencia, nuestra fe no crece. Y esto es importante porque la voz del Espíritu de Dios siempre va a hablar en nuestros corazones. Y si tú no tienes la sensibilidad para escuchar lo sencillo, tú no puedes escuchar lo grande. ¿Cuántos quisieran escuchar la voz del Señor? ¿Sabes qué?
Es tan poderosa la voz del Señor que los discípulos estaban pescando y no habían encontrado nada. Y el Señor les dijo, tiren la red a la derecha. Tal vez ellos estaban pescando por otro lado. Tiren la red. Señor, en tu nombre. Y la lanzaron solo porque escucharon al Señor y la red se rompía. Esto es importante. Si tú obedeces esa voz que te está hablando al Señor interiormente, te vas a dar cuenta que el Señor no te está haciendo falsas expectativas. Escucha dónde el Señor te está diciendo que tires la red y vas a ver resultados. Entonces nuestra fe crece cuando escuchamos la palabra de Dios. Nuestra fe crece cuando perseveramos en las pruebas. Nuestra fe crece cuando oramos constantemente. Nuestra fe crece cuando obedecemos a Dios. Y nuestra fe crece cuando nuestra mirada está puesta en Jesús. Ponte de pie, por favor. Superhéroes de fe. Necesitamos ser fuertes en la fe. Creo que la herencia más grande que le podemos dejar a nuestros hijos, ¿cuántos quieren dejar una buena herencia? Nuestros hijos siempre nos van a recordar de algo, por algo. Aprovecho esto para decirles que nuestra hija nos dio la bendición de que vamos a ser abuelos, de que nos van a dar nietos. Y eso es una bendición. Pero sabes, he visto de algo. Siempre nosotros hablamos de nuestros padres o de nuestros abuelos. No sé cuántos de ustedes tienen memoria de sus abuelos o de sus padres o lo que les contaban, pero siempre, su abuelo siempre decía esto, mi papá siempre decía esto. Y recordamos algo particular del abuelo o del papá. Qué bueno que de nosotros puedan decir, mi papá era un hombre de fe, mi mamá era una mujer de fe. Que cuando nosotros ya no estemos, puedan decirle a nuestros hijos y a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, él era un hombre de fe. Sabes que eso será la mejor motivación, más que ser un gran empresario, un gran líder, un erudito, un gran profesional. Si es un hombre o una mujer de fe, eso marcará el corazón de las siguientes generaciones. Levanta tus manos en esta hora. Padre, en este momento, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias porque esta palabra viene a nuestras vidas, Señor, como un mensaje que sale desde tu propio corazón. Necesitamos ser una iglesia que toca, Señor, tu corazón, que te arrebata milagros, Señor, porque tiene fe, que se enfrenta a los gigantes, que derriba a Goliat, pero que aprende, Señor, a enfrentar el oso y el león de tu mano. Necesitamos, Señor, caminar en este camino de la fe. Permite, Señor, que tu palabra nos ayude. Enséñanos, Señor, para que tu palabra alumbre nuestro entendimiento. Para que no sea la lógica la que gobierne nuestros pensamientos. Para que no seamos influenciados por los mensajes de los medios, sino que el poder de tu palabra, Señor, sea penetrante en nuestros corazones. Que nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestros principios, nuestros valores, Señor, sean impartidos por tu palabra.
mi Dios, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, esta mañana que, así como los discípulos, aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe. Permítenos crecer y ser gente de fe. Permítenos, Señor, en el mundo en que estamos, Señor, ser aquellos que irradian fe e inspiran a otros también a crecer, a caminar de tu mano. Convierte, Señor, esta congregación en una congregación de fe. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que te alabemos, Señor, no solo por las cosas que recibimos, sino por las cosas que sabemos que tú estás haciendo. Tu compañía, tu protección, tu poder, tu favor, tu misericordia, que son permanentes sobre nosotros. Te bendecimos en este día, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bálsamo al corazón.